tardes, pueden sentarse. Buenas tardes, en la fecha y hora señalada por el secretario se declara abierta esta audiencia. Le voy a pedir a las partes si se pueden identificar. Señor juez, muy buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado Joaquín Herminio Domínguez Trejo, con datos debidamente registrados ante este órgano jurisdiccional que usted dignamente preside. Bien, se me informó a través de la Secretaría de Causas que la defensa presentó un documento en donde oferta diferentes datos de prueba documentales. ¿Es correcto, ciudadano defensor? Correcto, señoría. ¿Ya se corrió traslado de ello a la Fiscalía? Presentamos original y las copias correspondientes. ¿Ya le corrió un traslado, ciudadano fiscal? Sí, su señoría. ¿Ya se pudo imponer de ello? Sí, su señoría. ¿El asesor jurídico? Sí, su señoría, igual. Bien, en ese sentido podemos verificar que del contenido del escrito mediante el cual se ofertan diferentes documentales, también se aprecia que en el mismo el imputado, quien los ofertó, hace una narrativa y exposición de diferentes hechos consistentes en todas y cada una de las documentales. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que estos datos deben de incorporarse a la causa penal 45/2019, por lo que una vez que se concluya esta audiencia se incorporará estos documentos. Como ustedes saben también, aun y cuando los documentos en el carácter que tengan, ya sean públicos o privados, todos ellos se valoran al tenor de la razonabilidad que estos sustentan de acuerdo al artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, con independencia de estos datos, ¿va a incorporar algún otro dato más, ciudadano defensor? Sí, señoría. Nada más hacerle el conocimiento que me acaba de correr traslado a la fiscal del Ministerio Público, que mediante oficio 00129, diagonal 1358, diagonal 2020, la licenciada Laura Raquel Alvarado Díaz, en su calidad de fiscal del Ministerio Público, investigador, solicitó al director de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Palenque, Chiapas, informara si la persona de nombre Mario Salomé Ruiz Méndez cuenta con contrato de agua potable en la dependencia que representa, que informe a esa representación social cuáles son los requisitos y documentos que debe presentar una persona física para realizar un contrato, que informe a nombre de quién se encuentra dado de alta el contrato 1359 de fecha 10 de diciembre de 1984, con número de medidor 441669 y el domicilio que establecieron en dicho contrato. Así también que informe si la persona Ramona Vázquez de Romero cuenta con contrato de agua potable, y en contestación de dicho oficio, con fecha 25 de febrero del 2020, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal le dirige oficio a la licenciada Laura Raquel Alvarado Díaz, en la cual le contesta lo siguiente: que revisados los archivos que existen en el sistema de cómputo de este organismo a su cargo, no se encontraron registros que coincidan con los del ciudadano Mario Salomé Ruiz Méndez y Ramona Vázquez de Romero, debido a que en ocasiones están a nombre de algún familiar las propiedades. Le hacen saber que sí se encontró el contrato 1359 a nombre de Pedro Gómez Sánchez, con número de medidor 441669 de fecha 10 de diciembre de 1984, con domicilio en Periférico Norte de la ciudad de Palenque, Chiapas. Su señoría, en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito sea incorporado dicha documental. Tengo entendido entonces que esa documental también ya la tiene la Fiscalía porque fue solicitada por ella. Sí, su señoría, así como hay otras documentales en continuación con el acto de investigación que esta Fiscalía hizo, a razón del informe que acaba de hacer mención la defensa. En este caso,
el plazo constitucional y esta audiencia es para incorporar datos de prueba que oferta la defensa, no así la fiscalía, su señoría. Bien, sí, a eso iba usted. Ese dato, como usted lo incorporó, le corrió traslado, él sí puede incorporarlo, pero si usted tiene algún otro dato para efecto de robustecer su petición, está impedida legalmente, toda vez que el término constitucional que se amplía es única y exclusivamente para que el imputado y sus defensores puedan aportar datos de prueba para sus pretensiones. Entonces, únicamente mi pregunta iba encaminada, usted ya cuenta con ese documento, quiero entender por qué usted lo pidió. Sí, y anexo a eso hay una copia certificada del contrato que la defensa está haciendo omisión de mencionar. En ese contrato, del contrato de servicio de agua potable, está el nombre de la señora Ramona. En su momento usted podrá hacer las manifestaciones que considere pertinentes respecto a ese dato de prueba únicamente. El asesor jurídico también ya tuvo acceso a ese. Sí, señoría. Sí, su señoría. Bien, señor secretario, si podemos incorporar la copia, por favor, a la que está haciendo alusión la defensa. Gracias. De igual forma, este órgano jurisdiccional ordena se agregue a los autos estas documentales, que obviamente son en copia simple, en atención a que obran única y exclusivamente en la carpeta de investigación. ¿Algún otro dato, señor defensor? Sí, señoría, con base en lo que hemos aportado como datos de prueba en el escrito, solicito sea incorporado a la causa y para efectos de que usted tenga conocimiento, una documental pública de fecha 13 de diciembre del 2006, en la cual el fiscal del Ministerio Público, Jorge Luis Centeno Centeno, envía citatorio a Pedro Gómez Sánchez en la averiguación previa 614, diagonal CAJ 74, T2, diagonal 2006, en el cual le pide que comparezca con fecha 20 de diciembre del 2006 a la representación social que representa para llevar a cabo una diligencia. Esa documental viene a robustecer que con esa fecha el señor Pedro Gómez Sánchez, su señoría, da contestación por escrito y comparece por escrito ante el fiscal del Ministerio Público a señalar que ha celebrado un contrato que efectivamente conoce a la señora Ramona Vázquez de Romero, el cual le manifestó que era dueña de un predio erizado ubicado en Periférico Norte, sin número, esquina Callejón y nominado entre las calles Allende y Aldama del barrio Guadalupe de la ciudad de Palenque, Chiapas, en el cual le mostró copias simples de la escritura pública 3590, volumen 36, escrita en el número 2 de la sección primera de esa oficina en el año de 1986. En lo que interesa y para no darle lectura íntegra a su señoría, únicamente solicito se pueda incorporar, el cual refiere dicha persona que le interesó dicho predio, llevaron a cabo un contrato verbal en donde se pactó que en ese entonces le pagaría la cantidad de 1.500.000 pesos. Firmaron la señora Ramona Vázquez de Romero un recibo de pago que ampara la totalidad del predio. Además, debido a que se quedaría sin recursos económicos para la escrituración correspondiente, se comprometió a la señora a acudir ante la presencia del notario público a realizar los trámites necesarios y formalizar la compraventa. Ahora bien, tomando en consideración en el punto número 2, y esto es importante para nuestra teoría del caso, dice, después de eso no había vuelto a saber de la señora Ramona Vázquez de Romero, pues cambió su domicilio, y tengo entendido que se fue a vivir a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero es el caso que hace unos días, el 11 de septiembre del 2006, llegó a su domicilio el señor Mario Salomé Ruiz
Méndez, a quien le arrendé la propiedad bajo el correspondiente contrato, por lo que anteriormente le había arrendado a su padre, Fernando Ruiz López, sin que mediara contrato por escrito. Pero a razón de esto ya fue la posesión que tuvo el hoy imputado, el señor Mario Salomé Ruiz Méndez. Pido que esta documental también sea incorporada en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La exhibo en original con sello de recibido ante la representación social. ¿Ya le ha corrido traslado a la Fiscalía? Sí, su señoría, obran copias en el escrito que hemos hecho alusión. ¿Es correcto, ciudadana fiscal? Sí, su señoría. Bien. ¿No está incorporada en el documento que presentó? Sí, señor juez, está incorporado. Bien, en ese sentido, con independencia de lo que ya incorporó, ¿tiene algún otro dato? Es cuanto, señor juez. Como ustedes saben, aun y cuando las documentales obviamente van a estar a mi alcance por haber sido datos de prueba que se pidieron incorporar, también debe de dársele la oportunidad a que haga su exposición la defensa respecto a cuál debe de ser la idoneidad, pertinencia de estos datos de prueba para que sean valorados por este juzgador, es decir, señalar sus alegatos conforme a los datos de prueba que ha ofertado para que en su momento se tomen estos al momento de resolver. Por lo tanto, aun y cuando durante el contenido de su escrito ha mencionado diferentes argumentos de todas y cada una de las documentales, le voy a darle eso la voz para que haga su exposición. Muchas gracias, señor juez. En torno a las documentales que obran como datos de prueba, marcadas con los incisos 1, 2 y 3, resultan ser 1. Lícitos, por no ser contrarios a la moral o al derecho, su señoría, las cuales pueden ser consultados en los órganos administrativos, Fiscalía General del Estado y Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, el dato de prueba resulta ser oportuno, puesto que nos encontramos dentro del plazo constitucional para el dictado del auto de vinculación o no a proceso. Además, el objeto de dichas documentales es hacer llegar a su señoría la información correcta y veraz para hacerle del conocimiento y demostrar la verdad histórica del hecho y la probable participación o no de mi representado. Resultan ser datos de prueba pertinentes e idóneos, pues tienen relación inmediata con los hechos controvertidos, tomando en consideración que la teoría fáctica de la fiscal es que con fecha 29 de julio del 2017, la hoy víctima dice que se percató que habían personas dentro de su domicilio. Y eso no es cierto, su señoría, puesto que en ello estriba la pertinencia e idoneidad de los medios de prueba y datos de prueba, puesto que contienen los antecedentes del inmueble en el cual vive mi patrocinado, que la forma de la posesión no fue furtiva, no fue utilizando el engaño, sino que le fue otorgada por quien en su momento se advierte el tiempo cual está viviendo, y es aproximadamente 19 años, su señoría. Respecto, ofertamos también una prueba electrónica consistente en la consulta en la página electrónica www.googlemaps.com.mx, la cual, al ser un sitio de internet abierto a la sociedad en general, constituye un hecho notorio de aplicación, su señoría, supletoria. Prueba electrónica tiene su URL en https://www.google.com.mx/maps @17.5138.208 91.983962 390 y 18344H81.41 data igual 33 M6 1E3 M4 1 SLKM NMETZ XK 7DB 8T2
SCSEZG 12E0 71 133 12 apóstrofe 81 66 56 signo de interrogación H y diagonal ES. Esta prueba electrónica es para apreciar que el inmueble en cuestión desde todos los ángulos se puede advertir a través de Google Maps y pueden ser consultadas libremente a través del URL que he hecho mención su señoría y que se le ha corrido traslado a la representación social. En dicha imagen se advierte la totalidad del predio en cuestión. Anexamos cinco datos de prueba que vienen siendo fotografías, en la cual la imagen se advierte: 1. Totalidad del inmueble desde todos los ángulos. B. Existencia del medidor de suministro de energía eléctrica. C. La existencia de un taller de carpintería. D. Una persona que aparece realizando labores de carpintería, de la cual los rasgos físicos coinciden con los del señor Mario Salomé Ruiz Méndez. E. En la parte inferior derecha, la fecha en la cual fue tomada la imagen, su señoría. Viene como anexo de esta prueba documental las fotografías de las cuales se le corrió traslado a la Fiscalía, y se puede advertir, su señoría, que en dicha página, en la primera fotografía dice Palenque, Chiapas, Google, fecha de la imagen, junio 2012, su señoría. La segunda imagen se advierte a mi patrocinado trabajando en carpintería, fecha de la imagen, junio 2012. Tenemos la tercera imagen que nos da un ángulo de la totalidad de la casa, fecha de la imagen, junio 2012, derechos reservados por Google Maps. La siguiente fotografía se aprecia el bien inmueble, la carpintería en donde mi patrocinado está trabajando, se aprecia el medidor de luz de propiedad de Comisión Federal de Electricidad y fecha de la imagen, junio del 2012. La última imagen, señoría, también es del dicho inmueble, en el cual se establece la fecha de la toma de la imagen, que es de junio del 2012. Esta prueba es considerada lícita. Perdón, el dato de prueba es considerado lícito. ¿Por qué es lícito, señoría? Por no ser contrario a la moral o al derecho, y puede ser consultado por cualquier persona en internet abierto al público. Es oportuno, porque como dije al inicio de esta audiencia, nos encontramos en la oportunidad de que la defensa aporte datos de prueba para que usted tenga un conocimiento amplio respecto a los hechos. ¿Cuál es el objeto? Que su señoría tenga la información correcta y veraz para tener conocimiento, de acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción primera de nuestra Constitución, del esclarecimiento de los hechos. Resulta pertinente e idónea, pues tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, ya que la que se dice pasivo refiere que con fecha 29 de julio del 2017 se enteró que se habían algunas personas introducido en su domicilio, lo cual demostramos, señoría, que la teoría fáctica de la Fiscalía está basada en hechos que no son reales, sino que desde el 2012 y antes mi defendido se encontraba en ese lugar, derivado de un contrato verbal de arrendamiento, el cual realizó con el señor Pedro Gómez Sánchez. Así también, señoría, obra en el escrito que se ofertaron como datos de prueba la documental del historial de adeudo del Servicio de Energía Eléctrica, la cual fue expedido por la Comisión Federal de Electricidad. Nombre
del contratante Mario Salomé Ruiz Méndez, población Palenque, Chiapas, número de cuenta 27DK19A015102950, número de servicio 665130603396, número de medidor 843 LL3, tarifa 1B hilos 1. El cual contiene un expediente y nos da una narrativa, su señoría. Es una hoja la cual fue entregada por la Comisión Federal de Electricidad con fecha 25 de febrero del 2020. En dicha documental usted puede percatarse que desde el año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, existe un historial de consumo a nombre de Ruiz Méndez Mario Salomé respecto al predio ubicado en Avenida Periférico Norte, código postal 00 en la ciudad de Palenque, Chiapas. Por lo tanto, la teoría fáctica de la Fiscalía se viene abajo con esto, señoría. El siguiente dato de prueba es un aviso de recibo de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad, en el cual, su señoría, se obtienen los datos que está a nombre de Mario Salomé Ruiz Méndez y se advierte un historial y en el cual todavía existe periodos de consumo y se ha facturado. Esa documental es a nombre de Mario Salomé Ruiz Méndez. Estos datos de prueba 5 y 6 resultan ser lícitos, su señoría, puesto que no son contrarios a la moral o al derecho y pueden ser consultados ante los órganos administrativos del Estado, Comisión Federal de Electricidad. En este mismo medio de prueba se exhiben dos imágenes de la ubicación del medidor del servicio de energía eléctrica. Se le corrió traslado a la Fiscalía de dicho dato de prueba. Además, resulta ser oportuno, toda vez que nos encontramos dentro del periodo ampliado en el cual la defensa o el imputado pueden aportar datos de prueba. El objeto es que su señoría tenga la verdad de los hechos. Resulta ser pertinente e idónea, puesto que tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, al contener datos de consumo de la prestación de un servicio que es de energía eléctrica en el inmueble en el cual habita mi patrocinado de forma continua, pacífica, desde hace más de 19 años. Tan es así que los recibos de luz están a su nombre. En cuanto a la documental, su señoría, voy a pedirle a usted que en este momento tome en consideración que en la carpeta de investigación a foja 18 y 22, la fiscal del Ministerio Público omitió a usted algunos datos. ¿Cuáles datos? A la foja 18, su señoría, y que es lo que nos interesa, hay un citatorio el cual le envían a el comandante regional de la Policía Especializada para hacerle una individualización a Mario Salomé Ruiz. Y a foja 22 obra ese dato de investigación, su señoría. Y en lo que interesa, el agente especializado le hace del conocimiento a la fiscal del Ministerio Público que textualmente, señoría, tiempo de vivir en el domicilio, 20 años. Y respecto al señor Pedro Gómez Villegas, vive él en el domicilio. Por lo tanto, con ese dato de prueba, resulta ser lícito, pertinente, oportuno e idóneo, su señoría, para demostrar que la teoría fáctica de la representación social, que los hechos ocurrieron el 29 de julio del 2017, no surte sus efectos, su señoría.
tenemos una documental consistente en certificación notarial expedida por el licenciado Artemio Santiago Robles, notario público número 74 del estado de Chiapas. 13. Documental pública consistente en adeudo y contrato número 1359, ruta 7 del servicio de agua potable y alcantarillado, su señoría, el cual nos fue entregado por la misma representación social en esta audiencia. Documental pública consistente en copias simples de los acuses de recibo de demandas de juicio de cumplimiento de obligaciones, entre paréntesis, otorgamiento de escritura, interpuesto por Pedro Gómez Sánchez en contra de Ramona Vázquez de Romero y Juan José Romero Ocaña. Le correspondió el expediente civil 02/1989. Así también un acuerdo de fecha 9 de enero del 89 relativo al mismo expediente donde se admite y ordena correr traslado a los demandados. Se ofertó la documental consistente en demanda de tercería excluyente de dominio interpuesto por el señor Pedro Gómez Sánchez en contra de los licenciados Mario Ramos Castellanos, señora Ramona Vázquez de Romero y Juan José Romero Ocaña, al cual le correspondió el expediente 03/989 del índice de juzgado mixto de primera instancia de Catazajá, Chiapas. Su señoría también se incorporó la documental consistente en acuse de demanda de juicio ordinario civil de otorgamiento de escritura interpuesto por el señor Pedro Gómez Sánchez en contra de los ciudadanos Ramona Vázquez de Romero y Juan José Romero Ocaña. Le correspondió el número de expediente civil 342/2006 del índice del juzgado del ramo civil de Palenque, en el cual se advierten diversos datos que son innecesarios relatarlos en este momento. Estos datos de prueba relatados del número inciso 11 al 16 resultan ser lícitos, su señoría, puesto que no son contrarios a la moral o al derecho. Son oportunos porque me encuentro en el momento procesal oportuno para hacer valer la defensa de mi representado. Además, el objeto es que usted, su señoría, se forme convicción de que la teoría fáctica del Ministerio Público, que los hechos acaecieron el 29 de julio del 2017, única y exclusivamente pretendieron engañar tanto a su señoría como a la fiscal del Ministerio Público. Se solicita también la documental que obra en la carpeta de investigación a foja 103, su señoría, de la carpeta de investigación. Es un escrito, es un proveído de fecha 6 de mayo del 2019, firmado por la licenciada Carla Castillo Aranda en su calidad de fiscal del Ministerio Público, en el cual le requiere a la que se dice víctima presente documentación que acredite la propiedad de su domicilio. Le pide la escritura pública que ampara dicha propiedad, la cual no obra en el expediente, en la carpeta de investigación, en forma original, su señoría. Así también, ¿esos datos están incorporados en la carpeta de investigación? Sí, su señoría, a foja 103 de la carpeta de investigación. Perdón por la pregunta, estos están incorporados en la misma, de la que nos ocupa. Así es, de la misma carpeta estoy haciendo referencia, señor juez. Bien, gracias, puede continuar. A foja 104 de la misma carpeta de investigación hay una constancia de fecha 6 de mayo en la cual hace constar la licenciada Carla Castillo Aranda que se encuentra presente la señora Ramona de Nae Vázquez, a quien se le notifica el contenido íntegro de la constancia de fecha 29 de abril, en la cual se le requiere la escritura original que ampara la propiedad del inmueble ubicado en Periférico Norte, esquina Callejón Iluminado de la ciudad de Palenque, Chiapas. En ese acto, la señora Ramona de Nae Vázquez se da por notificada de dicho requerimiento. Continuando con los datos de prueba, señoría, en la misma carpeta de investigación, a foja 112,
existe un escrito de fecha 8 de mayo del 2019, suscrito por Ramona de Nae Vázquez, dirigido a la licenciada Carla Castillo Aranda, en donde exhibe copias fotostáticas de la escritura, mas no así su original. Número 20 es una documental pública que obra a foja 93 de la misma carpeta de investigación de fecha 12 de octubre del 2018, el cual es una solicitud de información suscrita por la licenciada Laura Cecina Hernández Quevedo y Doris Domínguez Centeno, delegada y auxiliar respectivamente de la Oficina Registral de Payas de Catazajá del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el cual, en lo que interesa, se señala que no se encontró registro a nombre de la persona antes mencionada. Tampoco encontraron imagen. Dicha documental obra a foja 93 del expediente de control. Estos datos de prueba, su señoría, son lícitos, puesto que no son contrarios a la moral o al derecho, pertinentes, puesto que obran en la carpeta de investigación, son oportunos porque es el momento procesal para hacerlo valer, y son pertinentes e idóneos para demostrarle, su señoría, la teoría fáctica de la defensa, en el sentido de que estamos ante la presencia de un conflicto de índole civil y no de despojo, cayendo por el suelo la teoría fáctica de la representación social, en que la señora Ramona de Nae Vázquez Maza refiere que se enteró que dicho predio estaba ocupado a partir del 29 de julio del 2017. Es cuanto a la argumentación, su señoría. Bien, nada más para que quede claro, es la contestación a la sustentación, ¿verdad? Así es la contestación a la sustentación. Bien, ciudadana fiscal. Sí, señoría. Esta fiscalía solicita a usted que dichos medios de prueba no sean admitidos por ser sobreabundante en términos del artículo 346, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en relativo al escrito presentado por Pedro Gómez Sánchez, del punto número 1 al 2, tiene relación con lo señalado en el punto número 16 del descrito de la defensa, es derivado del expediente civil 342. Asimismo, en cuanto al punto número 5 de la prueba electrónica en las placas fotográficas que anexa al respecto, lo anterior se advierte que no, al haber sido consultado por medio electrónico y no anexa alguna cadena de custodia respecto de la forma de obtención del mismo, el cual pudo haber sido manipulado, toda vez que no nos consta quién hizo la extracción y de que la dirección IP del equipo de cómputo, lo cual generaría dudas de la veracidad del contenido de dichas placas fotográficas, esto toda vez por no reunir lo señalado en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esa razón que se pide el desistimiento de dicho medio de prueba. En cuanto a lo señalado en el punto número 7 de la documental consistente de aviso de recibo, no tiene nada que ver respecto a los hechos, toda vez que los hechos señalados de que supuestamente Mario Salomé Ruiz Méndez tiene un periodo facturado del 18 de septiembre del 2017 a 17 de enero de 2020. Esto es posterior a los hechos controvertidos.
Asimismo, cabe aclarar que en cuanto a la manifestación de la defensa respecto de la copia simple, copia fotostática de la escritura pública 3590 que señaló a foja 112 que obra en la carpeta de investigación de referencia, el escrito suscrito por Ramona de Ana Vázquez Maza hace la aclaración en la que la defensa fue omisa en mencionar que señala que anexa copia fotostática de la escritura número 3590 tomada de la copia certificada expedida por el Registro Civil Público de la Propiedad de Comercio. Entonces no es que haya exhibido una copia simple únicamente de la escritura, sino que obra tiene en su poder la copia certificada y anexa al mismo una copia de la misma. Por esa razón, señoría, que respecto de los datos de prueba señalados en el punto 1, 2 y 5, así como el 7, solicita que no sea admitido para su valoración. Es cuando, señoría. Para concluir este debate, ciudadano defensor. Sí, señor juez. Únicamente ya en lo que argumentó la ciudadana fiscal, por favor. Sí, señoría. Solicita a ella que se excluyan datos de prueba por ser sobreabundantes. No es prueba sobreabundante, cada uno de los datos de prueba llevarán a demostrar que la teoría fáctica de la Fiscalía no es la correcta. En cuanto a la prueba electrónica, su señoría, y ella refiere que en términos del artículo 227 solicita el desistimiento de dicha prueba. En ese caso no desistimos, al contrario, persistimos en que sí se tome en consideración. Y en cuanto a las pruebas marcadas del 1 al número 5, únicamente refiere que no sean tomadas en cuenta sin dar fundamento o razonamiento alguno, su señoría. ¿Es todo? Sí, su señoría. Bien, en ese sentido, ¿el asesor jurídico tiene algo que agregar antes de que este juzgador resuelva? Sí, su señoría. Bueno, primeramente para debatir los datos de prueba que ofertó la defensa, en cuestión de la documental número 2, consistente en el escrito original, es de menester, su señoría, que en las copias que aquí me fueron corregidas traslado, el defensor manifestó que estas habían sido recibidas por el fiscal del Ministerio Público de la mesa de trámite número 2, por lo que en las copias que se me corrieron traslado no se cuenta con el sello de recibido, su señoría. Asimismo también pues, carece de valor, toda vez de que, como le vuelvo a repetir, no cuenta con algún sello de alguna autoridad que haya recibido dicho escrito. Asimismo, también la defensa omitió, y que en su momento dicha prueba no es pertinente para los hechos, toda vez de que en el punto 3 de ese mismo escrito señala que el señor Pedro Gómez Sánchez inició un juicio de otorgamiento de escritura bajo el número de expediente 342/2016 en el juzgado civil, su señoría, 2006, perdón, mismo expediente del cual obra en la carpeta de investigación copia de la sentencia, misma que fue emitida, su señoría, con fecha. Señor juez, está incorporando datos de prueba que no refirieron al sustentar la vinculación. Corrección, su señoría, ese dato de prueba en su momento sí se tomó a cabo en la cuestión de la comparecencia de la señora Ramona de Ana Vázquez Maza, en el cual ella en la declaración exhibió dicha copia de la sentencia definitiva del expediente 342/2006, su señoría. Bien, el hecho de que haya o obre en la carpeta de investigación, como ustedes saben,
únicamente quien formula la sustentación es la representante social y no el asesor jurídico. En su momento la fiscal del Ministerio Público tuvo la oportunidad de sustentar la petición de vinculación a proceso. Usted escuchó los datos de prueba con los que sustentó esa petición, en los cuales en momento alguno refirió el contenido de la sentencia o el sentido de la misma. Por lo tanto, usted se encuentra impedido de incorporar esa información a razón de que eso le competía única y exclusivamente a la representación social. Por lo que únicamente le pido que se limite a hacer la refutación de los argumentos que ha hecho el ciudadano defensor, por favor. Ok, su señoría. Bueno, en cuanto a la documental consistente en la prueba electrónica que señala la defensa en el número 5, en la cual, para no entrar en detalles, en esa imagen, si bien es cierto, se advierte que existe un inmueble y la ubicación del inmueble del cual se encuentra en litigio, pero también, su señoría, él hace alusión de que existe una persona realizando labores de carpintería con rasgos físicos que coinciden con el señor Mario Salomé Ruiz Méndez, dato alguno, su señoría, del cual no se le debe de dar valor, toda vez de que en dichas imágenes, y a como lo estipula la privacidad misma de Google Maps, los rostros de las personas se encuentran tapados, su señoría, por lo cual nos encontramos imposibilitados en saber si esa persona de la cual se aparece haciendo labores de carpintería es el hoy imputado, su señoría. Bueno, así como también en el artículo 346, dicho dato de prueba es aquello que por tras la agencia las disposiciones señalan Solicito se respeta el artículo 44, su señoría, del Código Nacional de Procedimientos Penales y no hacer uso abusivo de la lectura en esta audiencia. Bien, continúe. No observo que haya un uso abusivo de parte de la lectura, por lo tanto puede continuar, señor asesor. Sí, bueno, y en ese término que sea excluido por no contar con la cadena de custodia, como lo expresó la representación social, su señoría. Asimismo, en lo que respecta al punto 7, constante en los recibos de servicio de energía eléctrica, pues, su señoría, aquí queda comprobado de que dicha persona se advierte que hubo un periodo de facturación de consumo, del cual comprendió, a como lo dijo la representación social, del 18 de septiembre del 2017 al 17 de enero del 2020, entendiéndose así, su señoría, que dicha persona estuvo en el inmueble posterior también a los hechos que hoy la representación social quiere comprobar, su señoría. Por lo cual, en ese sentido, se acredita que dicha persona sí estuvo en las fechas señaladas en el elemento fáctico relacionado con la Fiscalía, su señoría. Asimismo, en la cuestión de la documental que señala la defensa consistente en individualización realizada a Mario Salomé Ruiz Méndez, en el punto 8, su señoría, hay que tomar en cuenta que esta es una entrevista que realizan los agentes ministeriales, por lo que esto es de lo que el señor Mario Salomé señala y dice que estuvo él en su momento, que él se encuentra en ese domicilio más de 19 años rentando, por lo que fue simple y sencillamente una expresión que realizó el hoy imputado hacia los policías, hacia los agentes de la policía especializada. Así también, en ese mismo sentido, su señoría, en la cuestión de la documental del punto 10, de que en el mismo sentido se hace la entrevista al señor Mario Salomé Ruiz Méndez y este hace el manifiesto que tiene 19 años viviendo en el domicilio, pero como se ha dicho, es simple y sencillamente una manifestación, su señoría. Bueno, aquí, su señoría, en donde dice documental consistente en la sentencia definitiva del expediente 342-2016, en el punto 11, es en la cuestión donde aquí se encuentra ya agregada, su señoría, es de hacer hincapié que en este expediente, su señoría,
con lo que señalan ellos de la foja 5 a la 10, efectivamente en este expediente, su señoría, hay un litigio sobre el bien inmueble, pero hay que hacer mención a como ya la defensa ha incorporado dicho dato de prueba, es de hacer el hincapié, su señoría, que dicho expediente tuvo una sentencia definitiva con fecha 29 de noviembre del 2011, su señoría. Misma sentencia que es de hacer mención que fue favorable por la señora Ramones Vázquez de Romero y Ramona Vázquez Maza y Juan José Romero Caña, en la cual la parte actora, su señoría, para no entrar en detalles y no sobreabundar esta cuestión, es de señalar que se encontraba en litigio la propiedad que hoy nos ocupa en la cuestión del otorgamiento de la escritura pública, la cual fue promovida en ese entonces por Pedro Gómez Sánchez y Perla Lorena Gómez Ramos, su señoría, en la cual dicha sentencia fue, y repito, favorable a la señora Ramona Vázquez de Romero. Y hay que hacer hincapié, su señoría, que esa sentencia tuvo lugar el día 29 de noviembre del 2011, así como también uno de los elementos que ahí no acreditaron fue la existencia de un contrato, su exigibilidad y el incumplimiento del deudor, toda vez de que los actores pretendían demostrar que mi representada les había vendido el inmueble, su señoría. En sí, eso es la cuestión de la sentencia. Y en la cuestión de la documental consistente en la certificación notarial, los documentos en cuestión de la constancia simple de los acuses de recibido de las escrituras públicas de 1989, así como de las documentales del número 12, 14, 15 y la documental 16, su señoría, pues es claro que estamos hablando de un litigio del cual ya fue resuelto, su señoría, toda vez de que, como se ha repetido y no quiero ser repetitivo, ya tiene una sentencia definitiva, como se deja ver, su señoría, en la sentencia ya definitiva, la cual ya la misma defensa incorporó en esta audiencia, su señoría, por lo cual le da credibilidad y valor para hacer mención que el ciudadano Mario Salomé, del hoy acusado, su señoría, no tiene más de 19 años viviendo en el inmueble, como ahorita la defensa quiere demostrar en esta audiencia, su señoría. Mas, sin embargo, sí es de ver que dicha persona se encuentra habitando un bien inmueble del cual hasta la fecha no ha acreditado una propiedad, ya que, si bien es cierto, se hizo alusión a un contrato verbal en el escrito primero ya referido, su señoría, pero simple y sencillamente hacen mención que es un contrato verbal, por lo que carece de toda validez, toda vez que no se encuentra la otra parte para hacer una afirmación que esta así es, su señoría. Es cuanto. Bien, para concluir, por favor, señor. Sí, su señoría, nada más para dar contestación a lo que acaba de esgrimir la asesoría jurídica. Cuando yo incorporé el historial crediticio de la Comisión Federal de Electricidad, señor juez, manifesté que era a partir del año 2013 al año 2020, no del 2017 a la presente fecha. Ellos hablan de que no se ha acreditado la propiedad, etcétera, etcétera. En ese sentido, señoría, usted se ha percatado que en la presente audiencia no se ha demostrado por parte de la representación social que la ocupación del indiciado del inmueble afecto la haya realizado sin el consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo, engañando a este. Es un delito, señoría, de acción, es un hecho eminentemente de acción, ya que para su ejecución se requiere la realización de movimientos corporales y materiales consistentes en ¿qué? En ocupar un inmueble ajeno,
pero se traduce esa ocupación en tomar posesión de una cosa, apoderarse, adueñarse o apropiarse. En ese sentido, el sujeto activo, su señoría, debe tener la ocupación de el bien inmueble. Pasa por alto la representación social, su señoría, que el bien jurídico tutelado en el delito de despojo no solo es la propiedad, sino también que es y se sanciona la ocupación y el uso indebido de los inmuebles, es decir, que se tutela la posesión inmediata de los mismos. Es decir, que quien se detente en el momento de los hechos, y los hechos que dice la señora ocurrieron el 29 de julio del 2017, le demostramos, su señoría, con los datos de prueba, a manera de razonabilidad y pertinencia que no son ciertos. Además, el tipo penal no requiere que el sujeto pasivo deba ser el propietario legítimo del inmueble, sino que debe estar estimado el hecho de que la persona haya ocupado un inmueble de manera furtiva y utilizando el engaño. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su señoría, ha sentado diversos precedentes que no voy a hacer mención ahorita en atención a que usted es perito de peritos. Y le ha señalado... Esa situación, disculpe que me interrumpa, acótese únicamente ya a contestar lo que le argumentó el ciudadano asesor, por favor. Claro que sí, su señoría. Gracias, en ese sentido, señor juez, lo que estamos demostrando con datos de prueba pertinentes, que la teoría fáctica de la representación social ha caído por los suelos, tomando en consideración que la posesión del bien inmueble, mi defendido la tenía desde antes del 29 de julio del 2017. ¿Es cuánto, señoría? Bien, una vez que he escuchado a las partes, voy a proceder a resolver. Bien, este órgano jurisdiccional considera que de los antecedentes de la investigación que ha expuesto la representación social, los cuales son valorados al tenor de lo que establecen los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estos carecen de razonabilidad para efecto de justificar un auto de vinculación a proceso en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, al carecer de razonabilidad, estos no resultan ser aptos, ni idóneos, ni pertinentes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 305, fracción primera, en relación al artículo 10, 14, fracción primera, 14, fracción segunda, 15, párrafo primero y segundo, y 19, fracción tercera, segunda,